¿ya? ¿Por qué les menciono esto de acá? Como estamos hablando de la vacuna, hay veces que preguntan de la vacuna. Ya les he dicho, van a hablar a profundidad en el momento que hagan inmunizaciones sobre el programa en el Perú y todo lo demás, y las nuevas vacunas y las propiedades. Sin embargo, quiero adelantar esto de aquí. Hay vacunas, ustedes saben, virales y bacterianas. Ya, como estamos hablando solamente de la que nos interesa, esta que está acá, ¿ya? ¿Por qué les comento? Porque es una vacuna muy particular, no es una vacuna tan común como las demás, ¿ya? Es una vacuna que tiene características propias. Ustedes, si recuerdan, en las vacunas bacterianas tenemos las atenuadas. El BCG es una bacteria viva, en realidad, pero atenuada, ¿no? Algunas vacunas contra el cólera, contra la tifoidea, también tienen esa característica, solamente para mencionarles. Hay otras que no son vivas, ¿ya? Que son más bien muertas o inactivadas, enteras, o hay otras que son partes nada más o toxoides, ¿ya? Y eso ya lo van a comentar en su momento. Sin embargo, miren en el grupo que está la vacuna contra la Haemophilus influenza para evitar justamente esa epiglotitis, ¿ya? Es una vacuna polisacárida, ¿ya? Así se llama, polisacárida. Su estructura es manipulada a nivel de laboratorio y usa elementos proteicos con elementos, podríamos decir, de componente azúcar, o sea, carbohidratos con proteínas, ¿ya? Como lo que van a ver aquí, ¿ya? O sea, un polisacárido más una proteína, ¿ya? O sea, es un azúcar más una proteína. Son vacunas conjugadas, también puede venir con ese nombre, ¿ya? Esa es la representativa en cualquier esquema de vacunación, en cualquier tratado que ustedes lean de vacunas. La representativa de este tipo de vacuna es el antiinfluenza. Por eso es que les muestro. No se confundan con la vacuna contra el virus de la influenza. Esa es otra, ya, para el virus de la influenza B, que también es la influenza estacional. Esta HIV es influenza, pero la Haemophilus influenza haciendo referencia a la bacteria, ¿ya? Y esa vacuna es de este tipo, es una vacuna conjugada, ¿ya? Eso es lo que quiero que se acuerden, ¿ya? Por ahí encontré una pregunta, por eso es que me animo a comentarles esto. Solamente esta idea es la que a mí me gustaría que les quede. Miren, es una vacuna especial porque miren todo el mecanismo que induce, porque si ustedes saben, si hablamos de virus vivos atenuados, ¿qué cosa es? Es básicamente colocar el mismo virus que produce la enfermedad para que te produzca inmunidad, ¿ya? Pero colocan vivo el virus, ingresa el virus a tu organismo, se replica y crea cada vez más y más inmunidad. Sin embargo, como está atenuado, no te produce la enfermedad. Eso es un virus vivo atenuado, sencillo. Algunos prefieren colocar ya inmunoglobulinas, o sea, el propio anticuerpo, y es otro tipo de inmunización. Sin embargo, las vacunas conjugadas, miren lo que hacen, cambian la inmunidad timo independiente por una timo dependiente. Y ustedes saben, el timo funciona en adultos o en niños. En niños. Entonces lo que están buscando es que la inmunidad sea la más natural posible. Te colocan la vacuna, ¿ya? Y induce a que el propio timo cree sus propios anticuerpos. Es una super vacuna por su forma de actuar, ¿ya? Y la representativa, vuelvo a decir, es la antiinfluenza. Podrán haber otras que se están creando, pero si les preguntan de este tipo de vacuna, es esta de acá, ¿ya? Esta de acá. No provoca fenómeno de tolerancia, ¿ya? ¿Qué cosa significa tolerancia? Que le colocan la vacuna por primera vez y cuando necesitan reforzar, si habría fenómeno de tolerancia, tendrían que colocar otra dosis porque la dosis original ya no sirve para mucho, ¿ya? Eso es fenómeno de tolerancia. No lo produce tampoco. No provoca fenómeno de tolerancia. Y aquí está. Y por respuesta tras dosis repetidas, eso es tolerancia. No produce eso. O sea, ustedes las veces que le coloquen, la misma respuesta exitosa van a tener, ¿ya? Es importante. Es una super vacuna y obviamente les podrían preguntar, como que sí hay preguntas así, como la que están viendo. Dice que contiene una vacuna anti-influenza o anti-Haemophilus influenza B. Está refiriéndose a la vacuna de la HIV, ¿no es cierto? La vacuna contra la bacteria que puede ocasionar la epiglotitis. Virus vivos y virus inactivos. Para empezar, no es virus, ¿no? No tiene nada que ver. Virus y bacterias tampoco. Miren, es fácil de responder. Dice un antígeno proteico y su adyuvante. Vamos a ver. Acuérdense lo que contenía.
Una proteína y un polisacárido unidos covalentemente, ese sí, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, tiene componente de azúcar y componente de proteína, ¿ya? Un apteno y su transportador o carrier tampoco, la alternativa es la D. Acuérdense de esa vacuna, por favor, porque les pueden preguntar. ¿Qué estamos viendo ahí? Este es un cerebro, en un niño, en una necropsia. ¿Qué cosa ven en esa masa encefálica? Pus, ¿o no? Está rodeado de pus, o sea, es una meningitis bacteriana. Y aquí está la epiglotitis. ¿Ven lo que está sucediendo? El tránsito aéreo está a punto de cerrarse. ¿Qué hay que hacer para que eso no se cierre? Colocar un tubo para que pueda pasar el aire, ¿ya? Para que les quede bien grabado. ¿Y por qué les muestro las dos cosas? Porque ambas las produce ¿cuál? El Haemophilus influenza B, ¿ya? Por lo tanto, la vacuna no solamente les va a proteger de la epiglotitis, sino también de la meningitis. Entonces es una vacuna muy importante dentro del calendario y que podría ser motivo de pregunta de examen. Ya saben, si les preguntaran de una u otra forma, ya saben lo que tienen que responder. Ya, no se olviden, ¿ah? No se olviden de esto. Es una pena, ¿no?, ver este tipo de cosas, pero bueno, en fin. A ver, vamos a ver. Miren, otra forma de preguntar. Otra forma de preguntar, ¿ah? Dice, varón de 3 años de edad, que encontrándose previamente bien, esa es una característica de la Haemophilus, ¿ya? Es de inmediato el cuadro. O sea, no es un cuadro vano que va avanzando en varios días, es así violento. Dice, encontrándose previamente bien, comienza de forma brusca, con fiebre, dolor de garganta, estrior, ya empezó, miren, disnea, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Acúmulo de secreciones orales, será lo mismo que vadeo, ¿no es cierto? ¿O no es lo mismo? Al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo puede deglutir. Y emisión de salida por la boca, está. Una forma diferente de decir que tiene babeo. Con eso nada más, ¿qué dirían? Es una epiglotitis, ocasionada por Haemophilus. Así es, Haemophilus B. Dice, un hermano de 2 años lleva 72 horas ingresado por una meningitis bacteriana. Debe ser lo mismo, ¿no es cierto? Claro. El agente etiológico de ambos cuadros clínicos será con más probabilidad. Interesante la pregunta, ¿no es cierto? Interesante la pregunta. ¿Cuál es? Haemophilus influenza. Estoy seguro que muchos dirían, meningitis es Streptococcus y esto de aquí debe de ser una neumonía. Y así a la ligera lo toman y lo marcan. Pero aún así les va a quedar dudas. Pero ya están viendo que, o sea, cómo pueden enfocar la pregunta, ¿ya? Esta sería una de las más difíciles en inicia, pero en realidad, como ven, es abordable, ¿no? Es abordable solamente recordando lo que estamos comentando. Muy bien. ¿Está quedando claro? Ya. Eso es lo que se quiere, ¿no? Sigamos. Sí. ¿Cuál? O sea, el que no es el epiglotitis, como cruje infeccioso, hasta donde tengo entendido, sí. Sí, pero no está de más, siempre hay que revisar las dudas. Ya, hasta donde tengo entendido, sí. Pero como siempre nos comunicamos con todos ustedes por el internet, háganme recordar y bueno, no está de más, de repente por ahí encontramos algún otro concepto, está bien. Pero hasta donde tengo entendido, sí, ¿ah? A ver, sigamos. ¿Están entendiendo la cosa, no? Pertusis, otra cosa que les pueden preguntar. ¿Ya? Otra cosa que les pueden preguntar. Y siempre que preguntan ciertas características. O sea, no se echan a rebuscar las cosas más complicadas. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes preguntaran, elaboraran un examen, y por ejemplo yo les dijera, por favor plantéenme sobre hepatitis B, un par de preguntas. Solo tengo 2 preguntas. ¿Qué voy a preguntar? Preguntaré cuánto mide el virus, o sea, sería absurdo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa preguntaría? Si tengo solo 2 preguntas, ya pues preguntaré sobre el diagnóstico, preguntaré de repente con cuánto tiempo es una hepatitis crónica, preguntaré cuál es el primer marcador en positivizarse, podría preguntar cuál marcador es el que indica infectividad, o sea, tengo que ir a lo grueso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que habitualmente uno hace? Y obviamente es un error cuando estudia, empieza a tomar detalles que nunca van a venir y pierde tiempo, ¿ya?
Justamente la idea de abordar los cursos así con preguntas es no cometer ese error. ¿Ya? Siempre tratar de llegar siempre a lo que puede venir, porque de lo contrario, claro, podemos hacer una brillante clase pero no va a servir de mucho, ¿no? Y no queremos eso, ¿ya? Entonces por eso cuando hablamos parte por parte los acápites, se dan cuenta, siempre tratamos de llegar a lo que pueden preguntar. Y lo mismo acá, cuando hablamos ahora de pertusis, puede haber muchas cosas que quizá puedan leer ustedes de pertusis, pero lo que preguntan siempre va más o menos por lo mismo, ¿ya? Y van a ver lo que vamos a ir viendo acá. Para empezar, es una bacteria, ¿no es cierto? También tiene otros nombres, ¿no? Coqueluche, ¿cómo le llaman también? Tos convulsiva, ¿no? No es que produzca convulsiones, sino es su nombre, tos convulsiva, ¿no? Tos convulsiva. A veces como tos coqueluchoide también está, ¿no? Pertusis, ¿no? Son, digamos, otras formas de llamar a la misma patología. Entonces, en la mayoría de las veces va a iniciar como un cuadro respiratorio de vías aéreas superiores. Vías aéreas superiores me refiero a catarro a veces, dolor faríngeo, tos, carraspera, ¿ya? Porque vías aéreas inferiores es pues crepitantes, es roncantes al menos, ¿no? O más aún todavía, de repente signos de condensación pulmonar, qué sé yo, o sea, alvéolos básicamente, vías aéreas superiores, o sea, como si fuera un cuadro viral incluso. Miren, esto es lo importante, por eso le llaman tos convulsiva, pues, ¿ya? Por eso le llaman tos convulsiva. Tos que dura más de 30 segundos. Parece poco, pero a ver, pónganse a mirar hasta que pase 30 segundos vuestro reloj. Todo ese tiempo hay tos sin parar. ¿Qué creen que puede producir? Por lógica nada más. ¿Alguna vez han tosido, no de repente 30 segundos sin parar, pero hay veces uno también una tos exigente? ¿Qué cosa induce? A veces no se llega a lo mismo, pero como que casi se puede llegar al vómito, ¿no? Si una persona tose y sigue tosiendo, puede llegar al vómito. Entonces, en el enunciado de las preguntas les pueden colocar que es una persona o es un niño generalmente que está tosiendo y que termina en vómito. Esa es una. O que tose hasta tornarse cianótico. Esa es otra. Lógico, porque no respira, pues durante la tos nadie está respirando, entonces le falta oxigenar y hace cianosis. ¿Ya? Y la cianosis así aguda, por tos o porque uno esté haciendo un cuadro respiratorio de ese tipo, es perioral generalmente, ¿ya? Perioral. Muy bien. Por eso dice aquí puede llegar a la cianosis. Estas son las características que les van a comentar. Tos que se prolonga, que puede llegar al vómito y que a veces se acompaña de cianosis. Ya. Eso es, acuérdense, tos convulsiva, coqueluche, ¿no? Pertusis, varios nombres. Y en el laboratorio, esta cosa que parece contradictoria. Toda leucocitosis te lleva ¿a qué? A desviación izquierda, a neutrofilia, la mayoría de las veces, ¿no? E incluso puede haber neutrofilia sin leucocitosis. Pero este es el único caso quizá en todo lo que es medicina, no sé si existan otras, o al menos ahora en este momento no lo recuerdo, de que tiene leucocitosis, o sea, puede haber 16.000, puede haber, o sea, leucocitosis, pero con linfocitosis, no con neutrófilos, sino con linfocitos, ¿ya? Entonces, eso nada más ya es motivo de pregunta de examen. Varias veces han preguntado, no solo en el examen de acá, en el examen MIR se ve también ese tipo de pregunta, ¿ya? Podrían preguntarles esto de aquí, no se olviden. Y otra es la forma del enunciado. Ahí está la cianosis, miren, si son observadores hay cianosis. Es tos tan prolongada que lleva a la cianosis. Es una bacteria, acuérdense, no es virus, ¿ya? Es una bacteria altamente contagiosa, por si acaso, tanto así que cuando esto se produce en una escuela, por ejemplo, hay que tener cuidado. Lo ideal es dar tratamiento a todos los que tuvieron contacto. ¿Con qué se trata? Con macrólidos, ¿ya? Macrólidos, acuérdense, macrólidos. Nada de estar dando ceftriaxona, quizás no sirva. Macrólidos, ¿ya? Tos que lleva a la cianosis, tos que lleva al vómito, tos
persistente, que dura bastante tiempo el acceso, eso es pertusis, ¿no? Pertusis. Esta es una pregunta que vino en el examen. Ya, no me acuerdo exactamente en qué año, cuando se va por separado por universidades, una pregunta de San Marcos. Dicen el paciente con coqueluche, ese también es el nombre, tos coqueluchoide, coqueluche, pertusis, tos convulsiva, ¿ya? Tenganlo presente. El hemograma característico presenta, miren, así directo, ¿por qué? Porque es una característica propia, no hay otra posibilidad. Leucocitosis con linfocitosis, leucocitos con linfopenia, esa no es. Leucopenia con desviación izquierda, tampoco. Leucopenia con linfocitosis, linfocitosis con eosinofilia. La respuesta es la A, ¿no es cierto? O sea, hay incremento de leucocitos, sin embargo, no es lo que esperamos que aumente los neutrófilos, sino más bien los linfocitos, a pesar de que es bacteriano, porque por ser bacteriano debería haber leucocitosis con neutrofilia, ¿no? No necesariamente de repente de desviación izquierda, pero sí con neutrofilia, por ser bacteriano, pero eso no hay. ¿Ya? No hay. Muy bien. Entonces, ¿cuál podría ser un error? Porque siempre hay que sacarle provecho a la pregunta, que ustedes podrían cometer en la vida práctica. ¿Cuál podría ser el error? Que llegue la emergencia, porque como ustedes en la primera año todos van a hacer emergencia, nadie se va a librar. ¿Ya? Entonces van a recibir en algún momento, bueno, los que hacen pediatría, ¿no? Reciben a un paciente, realmente en las emergencias acá en Lima a todos se les pide exámenes. Ya no es como las emergencias de un centro de salud, a veces que calmamos síntomas y si está bien se puede ir, se les pide la gran mayoría de exámenes. Entonces ingresa el paciente, está con tos, ya podrían decir es niño, de repente es viral, le toman y encuentran linfocitosis y dicen no, esto es viral y ADC. Ese sería un error gravísimo, lo están mandando sin tratamiento, va a contagiar a más gente. ¿Ya? Si tiene ese patrón, así sea linfocitosis, fíjense en los leucocitos. Leucocitosis con linfocitosis, eso es pertusis. ¿Ya? Y hay que darle tratamiento, el tratamiento es con macrólidos. A los contactos también, antes de que hagan clínica hay que darles. Incluso cuando eso sucede en escuelas, hay que cerrar. ¿Ya? Hay que decir que los niños no vengan. ¿Por qué? Porque se puede propagar, puede haber una epidemia. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esta característica? Leucocitosis con linfocitosis. Y miren, otra forma de preguntar, examen MIR, y al final hace referencia a lo mismo. A ver, analicemos, dice niño de 2 meses con tos intensa. 2 semanas antes había comenzado con congestión respiratoria. Acuérdense que inicia como con un cuadro respiratorio, ¿no? Congestión respiratoria superior y tos leve, ¿no? Su madre también ha presentado tos durante varias semanas. Claro, es contagioso. Durante el examen físico, el niño comenzó a toser durante más de 30 segundos. Más claro no puede ser. Este punto de corte siempre está en los libros. ¿Ya? Con jadeo inspiratorio y cierto grado de cianosis. Está bien clara la cosa, ¿no? Después de dejar de toser, el niño estaba agotado, con llanto débil. Analíticamente se observa leucocitosis de 34.000. Miren, con un 85% de linfocitos. Ya está, pues está cantado, ¿no? Está clarísima la respuesta. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de este cuadro? ¿Cuál es? Bordetella pertussis, ¿no es cierto? Muy bien. Miren, les pregunten aquí o les pregunten en otro examen, siempre van a abordar con los mismos tips, porque obviamente no hay otra cosa que diferencie. Si aquí no le colocan eso de la leucocitosis con linfocitosis y le quitan esa duración de la tos, esto puede ser cualquier cosa. Ya no es el cuadro que están pretendiendo que nosotros respondamos. A ver este otro. Dice, un lactante de 2 meses presenta desde hace una semana vómitos mucosos y crisis de tos con cianosis facial. ¿Ya? Cianosis facial de 5 a 6 veces al día. O sea, es una tos que le lleva a la cianosis. ¿Estamos de acuerdo? Tos más cianosis, habíamos dicho, pertusis. Dice la auscultación cardiopulmonar normal. Claro, obvio, a nivel pulmonar, como empieza con vías aéreas superiores y todo demás, a nivel alveolar, etcétera, no van a encontrar nada. Ya, señal de diagnóstico más probable entre los propuestos, y aquí está con otro nombre, que también es otro apelativo más. ¿Cuál puede ser?
Tosferina, tos convulsiva, pertusis, tos coqueluchoide, coqueluche, es lo mismo. ¿Ya? No son entidades diferentes. Y aquí la respuesta es tosferina. Ya. Otra pregunta más. Dice, un grupo de escolares del nivel primario presenta desde hace 5 días crisis de tos persistente. Un grupo de escolares del nivel primario. 5 días con crisis de tos persistente. Algunos de ellos llegan a mostrar cianosis durante los accesos de tos. Otra vez están en lo mismo, ¿no? Al examen médico en el tópico de la escuela no se evidencia signos de afectación pulmonar en ninguno de ellos. Ese es el cuadro, ¿no? Señala el tratamiento más adecuado para este grupo de escolares. ¿Qué le van a dar? ¿En qué sospechan? Tos que lleva a la cianosis, pertusis, tos convulsiva, tosferina, coqueluchoide, coqueluche, lo que quieran, pero hace referencia a lo mismo. La respuesta es acitromicina, al grupo entero, ¿no? Si les preguntaran por un solo niño a quién van a dar tratamiento, dan al niño y a los del salón. Ya no es a toda la escuela, ¿eh? Esa es otra forma de preguntar, no sé dónde he visto una pregunta así. Es al afectado y a los que tienen contacto directo, al salón, puede ser el profesor también. Ya, y obviamente en casa. Punto, no más, pero no se trata de que a todita la cuadra van a dar, no es la forma. Muy bien. Ya casi para, diríamos, ponerle toque final a lo que estamos comentando. Siempre, por favor, acuérdense de estas diferencias entre el patrón de las neumonías atípicas. Ya lo hemos comentado, pero lo estamos recalcando ya para cerrar esta parte. Para diferenciar de lo que es la neumonía común y corriente, la que más, digamos, nosotros enfrentamos, ¿no? La neumonía neumocócica, siempre el patrón, en este caso, siempre unilateral, bien delimitado, segmentario o lobar algunas veces, ¿no? Para diferenciar de esta que es intersticial, ¿no? Acá se ve un poco mejor respecto a las láminas que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Intersticial bilateral, neumonías atípicas, auscultación normal. Acá obviamente no, la auscultación no puede ser normal porque tenemos a nivel de esta zona tanto los crepitantes, la matidez, el soplo tubárico, ¿no? Todo, y la disminución del monobulbo vesicular. Y a veces a nivel radiográfico el patrón del broncograma aéreo, ¿no? Bueno, solamente como decía, para ponerle un punto final a lo que estábamos comentando. ¿Por qué? Porque en niños y en población pediátrica, si bien es cierto, vamos a encontrar neumonías atípicas, también tenemos las neumonías por Streptococcus pneumoniae. Si es entender, lo que más nosotros tenemos que recordar es algunos patrones radiológicos, muy simple nada más, de las principales, digamos, formas de presentación en la radiografía de tórax, ¿no? Por ejemplo, particularmente cuando sale de Klebsiella, y quizás podrían preguntarles, es que asienta en lóbulos superiores. Ese es un patrón interesante, ¿ya? Para diferenciar, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de neumococo, lóbulos inferiores. Si usted se encuentra una neumonía segmentaria, lobar, pero a predominio de hemitórax superior, probablemente sea Klebsiella, ¿ya? No es el criterio diagnóstico, pero es el patrón radiológico que más comúnmente vamos a ver. Para diferenciar, como decimos, del caso del neumococo, que es más en lóbulos inferiores. Lo mismo cuando nosotros vemos, por ejemplo, neumonías por estafilococo. Hay que ser conscientes, el estafilococo es un germen agresivo, no interesa si es comunitario o es intrahospitalario. Entonces va a ser quizá la neumonía que más va a formar cavitaciones, va a formar microabscesos, va a formar en algún momento incluso tanto telectasias como neumotórax, e incluso en algún momento con derrames pleurales o combinación de los mismos. O sea, el patrón es aparatoso con el estafilococo, ¿ya? El patrón que más conocemos es el neumococo, ¿no es cierto? Pero siempre esas diferencias es importante tenerlo en cuenta. Ya hemos hablado del micoplasma, ¿no? Acá dice parailiar, pero bueno, en general el patrón es diferente, ¿no? De la TB no nos corresponde hablar, van a tener una clase de TB propiamente.
Y esto lo veremos cuando hagamos exantemáticas, un poco también de las repercusiones en otros órganos y sistemas, ¿no? Yo quisiera de estos tres fundamentalmente que se acuerden. Neumococo, o sea, de las bacterianas, ¿no? Y ya está de más comentar, ya conocen cuál es el patrón. Acuérdense que cuando el componente es más a nivel de lóbulos superiores, probablemente sea Klebsiella, y en el caso del estafilococo, el compromiso es mucho más serio, ¿no? Con otro tipo de componentes, los que están viendo acá. Muy bien. Cuando ustedes hablen de tratamiento de la neumonía en población pediátrica, van a encontrar un montón de alternativas, ¿ya? Pero vamos a tratar de ser un poco puntuales. De la neumonía típica, por neumococo básicamente, siempre la alternativa que deben de pensar ustedes en población pediátrica es amoxiclavulánico, ¿ya? Como una de las mejores posibilidades. Cuando el cuadro no está 100% definido que sea neumococo, pero sí se trata de bacterias, ¿ya? La mejor alternativa es cotrimoxazol. ¿Por qué? Porque cotrimoxazol cubre más que amoxicilina, con ácido clavulánico. Por eso es que el programa la estrategia de salud del niño, si ustedes se dan cuenta, a nivel del ministerio incluso, sugiere usar cotrimoxazol, incluso en atención primaria. Es una forma de asegurarnos de que no haya, digamos, fracasos en cuanto al tratamiento. Cotrimoxazol es un antibiótico de amplio espectro, bactericida, y que su cobertura es mucho mayor que solamente amoxicilina o amoxiclavulánico, ¿ya? Cuando la cosa es bien clara de que se trata de una neumonía típica, bueno, amoxiclavulánico, pero si la posibilidad es bacteriana y no está muy claro el agente etiológico, pueden usar cotrimoxazol también. Son dos muy buenas posibilidades. No se les ocurra en una neumonía por neumococos usar, digamos, solamente acitro, ¿no? Claro, cobertura también, pero acuérdense que es bacteriostático y todo lo demás, ¿no? Básicamente, como digo, amoxiclavulánico, incluso podría ser amoxicilina sola, pero a altas dosis. Pero esas ya son posibilidades. Y si les preguntan, va a venir probablemente amoxiclavulánico, y como decimos, si la cosa no está muy clara y es bacteriano, cotrimoxazol. Ya saben que para las neumonías atípicas, macrólido, a la cabeza citromicina de preferencia, ¿ya? Y lo demás que están viendo acá ya forma parte de comorbilidades que no va a ser motivos de pregunta. Básicamente eso es lo que quiero que se acuerden.